los temas que habíamos acordado, que fundamentalmente creo que interesan. El tema de la hidrovía, ustedes saben de que la concesión vence en abril del año que viene, y como tal hay una decisión política del gobierno nacional de trabajar no solamente en lo que va a ser el nuevo pliego licitatorio, sino que darle un carácter estatal y federal a través de un órgano que se va a crear, que está próximo a crearse, que es un llamado, una sociedad del Estado, Hidrovía Sociedad del Estado, compuesta por el Estado Nacional y por las provincias, las 7 provincias. Estamos elevando un proyecto que está a la consideración del presidente, que sería inminente su aprobación. Primero, un pacto federal que se llama Hidrovía, suscripto entre el presidente de la Nación, es decir, el gobierno nacional y las 7 provincias. Eso generaría la posibilidad de crear esta sociedad del Estado, que estaría compuesta por un 51% de acciones del Estado Nacional y el 49% de las 7 provincias. De modo tal que cada provincia tiene un 7% de la participación accionaria, y esa sociedad del Estado, que se llamaría Hidrovía Sociedad del Estado, tendría como función llevar adelante el proceso licitatorio, hacer la tarea de control del dragado, y además ser la administradora, y que de forma tal que también pueda significar un emprendimiento del Estado Nacional que puede hacer por sí mismo o a través de proceso licitatorio otros dragados, además de lo que es llamada la red troncal, que es hasta la ciudad de Santa Fe. Es decir, que estaríamos en condiciones de iniciar un proceso de Santa Fe al norte, no inmediato, eso sería motivo de la discusión, que sería llevado adelante por esta sociedad, igual con la posibilidad de participar en otros procesos de dragados que se podrían dar en el río Uruguay eventualmente, o en otros lugares. Este es un proyecto que estamos desarrollando, que está muy avanzado, y que le decía que es inminente la suscripción del mismo por parte del presidente. Yo creo que este es uno de los temas que, conociendo la región, siendo de Santa Fe, sé que es un tema que interesa mucho a la ciudad de Santa Fe, y por lo tanto creo que la provincia también en sí misma va a tener una activa participación, y también la idea es convocar a la Universidad del Litoral a participar en este proceso con otras universidades del país, en un proceso que queremos hacerlo lo más amplio posible, transparente, pero también sabemos que en ese sentido los tiempos no nos sobran, lamentablemente, por el poco tiempo en el gobierno, y además por toda la coyuntura que nos tocó vivir con el tema de la pandemia, nos ha demorado el proceso, pero que es una necesidad de ponerlo de forma inmediata ya en práctica. Este es el primer punto que un poco quería ir contándole, que es algo que interesa, que nos viven preguntando, y que también de alguna manera no es una deuda, pero sí es una obligación nuestra ponerlo en marcha lo antes posible, y esa es la intención del presidente y del ministro, que seguramente le va a comentar en minutos. El segundo punto que les voy adelantando también, que se lo vamos a plantear y también lo va a desarrollar el ministro, es el plan circunvalar, donde también estamos avanzando en la firma de la adenda con la República China, que era uno de los problemas que teníamos, pero que es un plan que en los próximos meses se va a poner en marcha, y donde también las autoridades de ferrocarriles, de las empresas ferroviarias que dependen del Ministerio de Transporte, están avanzando en los procesos de expropiación, en los procesos de la definición ya de la puesta en marcha de la nueva en la ciudad. También en ese sentido, bueno, la idea es lo antes posible poder el plan, donde va a llevar un tiempo, pero que va a cambiar la conectividad de Santa Fe fundamentalmente hacia los próximos tiempos. Además, también estamos evaluando la otra posibilidad con el gobierno de la provincia,
de la puesta en marcha del tren de Laguna Paiva a la ciudad de Santa Fe. Estamos haciendo los estudios. Hay un avance bastante importante para poner en marcha ese tren. También le vamos a comentar un poco el desarrollo del mismo. Y el otro tema, bueno, era un poco la inquietud de ustedes en cuanto al tema de la problemática del transporte de Paraná-Santa Fe, creo que me habían dicho. Creo que eso serían un poco los 4 puntos, y si hay algún otro más, y ya... Seguramente vamos a sumar claramente, ¿no? Algunos tienen que ver con obras de infraestructura que en algún momento le pediremos también al ministro, que tan gentilmente hoy lo podemos tener aquí, también para por ahí poder sumarlo también al Ministerio de Obras Públicas, al ministro Catopodis, alguna reunión para pensar en las grandes obras que han quedado también de alguna manera truncas, como el puente Santa Fe-Paraná, el puente Santa Fe-Santo Tomé, el puerto de Santa Fe, la ruta 11, la ruta 34. No es todo pedir, pero... Esos son temas en el cual nosotros podemos colaborar, el ministro puede ayudar a articular con el otro Ministerio de Obras Públicas, pero indudablemente es más allá de nuestra agenda, pero son compromisos que podemos ayudar, podemos iniciar a nivel de colaboración. No sé si tenemos algún otro tema más y ya empezamos con el ministro puntualmente. Hay un tema que también nos han acercado de preocupación, es la conectividad aérea en Santa Fe, ¿no? Que este ha sido un gran tema. Bueno, con respecto a eso, en algún momento, les comento, porque yo estuve en el trámite también, el gobernador nos había pedido, tuvimos una reunión con las autoridades de aerolínea, también hubo una gestión del diputado Martínez, vinculado al tema de Rosario y eventualmente lo de Santa Fe. Eso hay una definición, el ministro seguramente les va a comentar ahora, de la proximidad de la reapertura de los vuelos, y también había alguna intención de, en lo que es Rosario, también darle alguna prioridad, como va a ser Córdoba, diríamos, mientras se vaya desarrollando la pandemia y todas las limitaciones que nos impone eso. Eso también lo ponemos en la agenda y también lo hablamos ahora. No sé, seguramente también el tema del transporte de personas por ómnibus debe ser un tema que seguramente Sin duda, vamos a tener que hablar. El transporte, seguramente aparecerá el transporte público de pasajeros, el transporte de carga, que hoy tenemos toda esta problemática, ¿no? La movilidad urbana o la movilidad en las áreas metropolitanas. Ahí hay una pregunta, dice si se va a tratar el tema de atraso del pago del Fondo Compensador Nacional de Transporte Público Pasajero. Yo sí, ya les dije, el tema seguramente le vamos a dar una explicación de lo que estamos haciendo en la situación que estamos, y sabemos que es un tema que interesa a todo el interior y es una problemática que hoy está viviendo el interior, si bien Santa Fe está un poquito mejor, pero sí se la tocamos. Si bueno, querés anotando, hay una más que dice avanzar en la adhesión de Santa Fe al Ruta. ¿Cuál? Las cámaras de transporte de cargas, queremos avanzar en la adhesión de Santa Fe al Ruta. Al Ruta, sí. Sí. Sin duda que vas a tener una agenda muy grande para poder trabajar, y que abrimos un canal de... Por lo menos vamos hablando algunos temas, y lo que podemos determinar es una agenda de trabajo que podamos desarrollar a partir de esta reunión. Ahora ya lo llamo al ministro para que se sume y definimos los temas. Bueno, ¿les parece? Ya les digo. Un segundo.
Buenos días. Perdón por la demora. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias, señor ministro, por la disponibilidad para poder conversar con nosotros, poder trabajar. Soy el rector de la Universidad Nacional Litoral. Quería agradecerle la predisposición. Y, bueno, hay gente conectada de varias provincias, muchas autoridades provinciales también que tienen que ver con el transporte. Recién con su jefe de gabinete de asesores estuvimos armando alguna agenda posible de trabajo también y de interés de la región. Seguramente van a salir más temas porque vamos a habilitar el chat para poder sumar alguna otra pregunta, pero tenemos preguntas para varias reuniones y seguramente una agenda de trabajo. Poner a disposición este canal, agradecerles y darles la palabra para que podamos iniciar sabiendo que su agenda es muy ajustada. En primer lugar, bueno, les agradezco a ustedes la posibilidad de tener este diálogo. La verdad es que en estos tiempos tan complejos el poder interactuar con muchos a la vez y en este caso con una universidad tan prestigiosa y a su vez que nos puede aportar tanto a los procesos que vienen hacia adelante desde nuestra área, pero que son trascendentales para el país, como la hidrovía, el desarrollo ferroviario. Se lo agradecemos profundamente. Además, por supuesto que de las preguntas siempre surgen la primera posibilidad de ir haciendo mejoras, porque es la manera de que uno detecta dificultades o afirma posiciones. Y también la verdad que a nosotros particularmente nos interesa muchísimo trabajar con las distintas universidades de cada una de las regiones, porque creemos que lo que tiene que ver con el desarrollo del transporte, la logística, el transporte de personas, el transporte de cargas, naturalmente las universidades de cada región los que mejor respuesta nos pueden dar en ese sentido. El mejor sustento de investigación es el que nos dan las universidades en cada una de las regiones, por lo tanto, bienvenido el aporte de todos ustedes, particularmente en el caso de la Universidad del Litoral, naturalmente que estamos entrando en el proceso de la licitación de la hidrovía, como creo que les comentó Abel, y por lo tanto ahí va a ser muy importante todo lo que nos pueda aportar el conocimiento muy particular que tienen ustedes sobre algunas temáticas que para nosotros son esenciales en el nuevo proceso licitatorio y que tenemos que construir en poco tiempo entre distintos sectores, distintas universidades, pero también siempre con una mirada regional y federal. Así que bueno, yo les agradezco en ese sentido. La verdad que, bueno, brevemente quiero hacer una descripción de dónde estamos trabajando hoy. Naturalmente que el COVID nos cambió la agenda de estos 7 meses, donde en principio estábamos trabajando y pensando en todos los procesos de inversión, en los procesos de desarrollo y obviamente que en la redistribución de recursos y en los nuevos objetivos que teníamos en el ministerio, además al ser un ministerio que se desacopló una parte, naturalmente que eso ha hecho que también tengamos que repensar el ministerio, digamos, ¿no? Ustedes saben que hasta el año pasado era el Ministerio de Infraestructura, también tenía todas las rutas a cargo, eso, buena parte de lo que era el desarrollo del transporte pasó a otro ministerio, con lo cual tuvimos que readecuar. Cuando estábamos arrancando la gestión, empezó el COVID y la verdad que eso concentró básicamente el trabajo en evitar que la gente viaje con
aglomeramiento y tratar de mantener el distanciamiento social en el transporte, fundamentalmente en las grandes ciudades donde es indudablemente un enorme problema, particularmente en el área metropolitana, donde se movilizaban previo a la pandemia 4,5 millones de personas por día, y eso obviamente que bajarlo para mantener el distanciamiento es algo que no es sencillo, por lo tanto estuvimos concentrados en los primeros meses de la pandemia en tratar de encontrar los equilibrios para poder sostenerlo. Y como ustedes saben, el mantener el distanciamiento social en el transporte también significa volcar más recursos físicos, más colectivos, más trenes, pero también más recursos económicos en un esquema donde obviamente las recaudaciones han caído notoriamente y hay que sostener la misma cantidad de transporte que en una época normal. Lo mismo que ha sucedido en casi todas las ciudades del interior del país y que también ha tenido impacto. Cuando estábamos trabajando plenamente en el rediseño de la política de compensaciones de transporte, nos impactó de pleno esto y también nos hizo postergar esa discusión que nosotros queríamos llevar adelante y que queríamos o esperábamos empezar a aplicar a partir del mes de agosto. Lamentablemente estamos llegando a agosto y esas modificaciones no las hemos podido hacer, también porque la verdad desde el Estado hemos tenido que empezar a asumir muchísimos compromisos para sostener trabajadores, no trabajadores, monotributistas, empresas, de los más diversos sectores. Entonces esa confluencia de recursos hacia muchos sectores hace que también la política de compensaciones de subsidios empiece a ser una situación crítica para el Estado Nacional. Pero bueno, a pesar de eso, digo, ya sí en esta etapa y hace desde aproximadamente 2 meses estamos trabajando muy activamente en lo que tiene que ver con un plan de inversiones para los próximos 4 años desde el Ministerio. Nosotros creemos que en materia de infraestructura del transporte es necesario hacer una fuertísima inversión, en primer lugar, en lo que tiene que ver con el desarrollo ferroviario de cargas en Argentina, algo que estaba muy retrasado, que había alguna inversión importante en el Belgrano Norte, en la provincia de Salta, fundamentalmente Chaco, con algunas proyecciones hacia Tucumán, pero que no completaban el circuito hasta San Miguel de Tucumán, con proyecciones a Jujuy, pero que no estaban incluidas en la adenda de financiamiento, pero también a nosotros nos interesa avanzar sobre todo el resto de la carga ferroviaria. También hemos avanzado muchísimo en estos 7 meses con el proyecto de conectividad con Timbúes y los puertos del sur de Santa Fe, y que consideramos que son esenciales poder darle mayor conectividad férrea para volcar más cantidad de granos a todos los operadores. Hoy la verdad que hay algunos que tienen una fuerte presencia ferroviaria, pero hay otros que no, y entonces lo que estamos trabajando es para que todas las empresas exportadoras de cereales puedan tener la misma posibilidad de desarrollo de cargas en trenes y de esa manera poder bajar sus costos logísticos. Costos logísticos que son altísimos en todo el país, que queremos bajar. En ese sentido también estamos avanzando para adjudicar la reconstrucción del ferrocarril San Martín Cargas, desde Mendoza hasta Rufino, de Rufino a Rosario y de Rufino a Buenos Aires, una obra de más de 2.000 millones de dólares que pretendemos tener adjudicada a corto plazo y empezando tal vez los primeros, o a fin de año o los primeros meses del año próximo, que es una obra que cruza el centro del país, conecta con Chile y nos conecta con Buenos Aires y Rosario, con las 2 principales áreas portuarias de la Argentina, que también nos va a permitir mejorar la logística. Y el tercer gran eje de inversión, naturalmente, que es el tren norpatagónico, que une Vaca Muerta con el puerto de Bahía Blanca, aunque allí estamos un poco más retrasados en lo que tiene que ver con el proceso de inversiones, pero sí pensándolo como un puerto central, no solamente para el desarrollo de la industria petrolera y solamente para llevar arena a Vaca Muerta, sino fundamentalmente también nos interesa muchísimo que el tren se transforme en carga de productos frescos, y el Valle de Río Negro, el Alto Valle de Río Negro es naturalmente un generador de una enorme producción de frutas y de vinos, que creemos que hay que darle posibilidades de desarrollo, y buena parte de esa posibilidad de desarrollo está en poder abaratar los costos de traslado, obviamente al estar tan lejos de los centros de consumo y de exportación, y el tren debería en ese caso cumplir en ese objetivo. Para eso tenemos que reconvertir también, obviamente, el tipo de carga que tienen hoy los ferrocarriles argentinos, que están básicamente concentrados en productos primarios
no perecederos, y para eso necesitamos modificar su estructura en ese sentido. En estos meses también hemos recuperado la producción, el quizacargas entre Paso de los Libres y Posadas, ya está operando, ha sido una inversión de unos 40 millones de pesos, que ha sido simplemente poder limpiar las vías, desmalezarlas, acondicionarlas para que el tren pueda empezar a rodar. Ya hemos sacado la primera carga forestal de Misiones, que nos parece que es muy importante poder darle también al noreste argentino las posibilidades de carga. Vamos a tener carga de yerba los próximos días, de arroz de Paraguay, que también va a venir por ese tren que viene a esta campaña, y la verdad que creemos también que es el otro gran eje que tiene avanzando. Obviamente que estos 4 ejes centrales que estoy dando tienen cada uno sus ramales que naturalmente tienden a ser el entramado ferroviario que necesitamos llevar hacia los puntos de carga principal. Obviamente, como ustedes saben, no nos sobran los recursos, no sobran los dólares, por lo tanto tenemos que concentrarlo hacia dónde vamos en la priorización. Y obviamente que en la priorización está dada llevar la carga donde tenemos mayores centros de producción y donde podamos agregarle posibilidades de competitividad de esos productos, digamos, ¿no? De nada sirve que llevemos un tren, digo, aquí a 150 o 200 kilómetros de Buenos Aires o de Rosario, donde el camión puede suplir tranquilamente el tren, y a una tonelada de soja no le cambia demasiado el valor, pero sí le cambia el valor a la producción de arándanos o de cerezas o de limones en distintos lugares si tuviéramos trenes refrigerados, o a las legumbres en Salta y Tucumán, o a tantos otros productos, esa característica que necesitamos obviamente darle una mayor competitividad fuera de su región. ¿Sí? Nosotros vemos que muchos productos y muchas industrias agroalimentarias, por sobre todas las cosas, tienen impacto solamente en su región y no pueden salir de allí porque el costo logístico le impide ser competitivos con otros lugares. Distinto es la industria ya con otro valor agregado, porque sus productos valen más, entonces la logística, si bien tiene impacto, siempre es menor, pero no queremos, naturalmente que no está descartada, pero pensando primero en cómo mejoramos la competitividad de la industria de la agroalimentaria fundamentalmente, que es la primera que entendemos que tiene impacto sobre ferrocarriles, y también naturalmente la minería, que puede cambiar también notoriamente sus condiciones en ese sentido. De la misma manera, el otro gran desarrollo está vinculado con el transporte fluvial y marítimo, y en ese sentido, bueno, estamos trabajando, como bien decía el Chavo, lo escuchaba recién hablar sobre la hidrovía del río Paraná, obviamente que tiene la voluntad del presidente que se transforme en una hidrovía de carácter federal. Para eso estamos constituyendo en los próximos días el Consejo Federal de la Hidrovía. Posteriormente vamos a constituir la Sociedad del Estado de la Hidrovía, en un proceso que nosotros estimamos que en los próximos 60 días debería estar constituido, y dados todos los pasos de plazos establecidos para tener las posibilidades de nutrirnos del diálogo, de las opiniones de los distintos sectores involucrados, tanto de gremios, operadores, operadores portuarios, productores de carga, generadores de carga, y las provincias naturalmente que tienen interés en ello. Obviamente que hay una situación de Santa Fe arriba abajo, con un calado hoy existente que tendremos que mejorar y que queremos profundizar, y otro calado diferente hacia el norte, ya más de carácter de fomento de las actividades portuarias en Misiones, en Formosa, en Corrientes y en el Chaco, trabajando en el Chaco mucho con el puerto de Barranqueras y Las Palmas, pensando que buena parte de la carga del ferrocarril que cruza desde Salta, Jujuy, Tucumán, por Chaco hacia el límite, hacia el puerto de Barranqueras, puede ser una opción de carga importante, aunque también ese ferrocarril vía Las Breñas entrando a Santa Fe puede también nutrir los puertos de Santa Fe hacia abajo. Pero decía, para eso nosotros creemos que hay que hacer un proceso de licitación de la hidrovía que nos permita dar un horizonte de 20 o 30 años hacia futuro del desarrollo de toda la región, bajando los costos logísticos también. Nosotros entendemos que también es necesario bajar los costos logísticos, y ustedes saben que naturalmente, digo, si aumentamos la profundidad del calado, van a venir barcos de mayor porte. Si pueden entrar barcos de mayor porte, obviamente que abarata la carga, y también es una manera de contribuir a la competitividad de nuestros productos, así que en eso estamos trabajando. Lo mismo los puertos marítimos, que en Argentina
increíblemente tienen poco desarrollo, naturalmente que tienen poco desarrollo porque la producción está concentrada en Argentina desde la ciudad de Buenos Aires hacia el norte, el 75% de lo que se exporta y sale de los puertos se produce desde la ciudad de Buenos Aires hacia el norte, por lo tanto esa es la razón que tal vez no hay desarrollo marítimo de los puertos, pero creemos que en el sur hay mucha producción minera que puede crecer, hay producción industrial que puede crecer, como en el caso de Tierra del Fuego, donde tenemos que agrandar el puerto de Tierra del Fuego, porque hoy si entra una embarcación de carga, no entra la de cruceros, y en una época del año hoy es tan importante el turismo como la carga, y por lo tanto tienen que convivir los dos. Para eso necesitamos alargar el muelle. Estamos en plena etapa de desarrollo con la provincia en ese sentido, estamos haciendo el proyecto de ingeniería, también vamos a hacer un acompañamiento económico de inversión para que eso suceda. Lo mismo los puertos de Santa Cruz, donde hay una creciente producción minera y creemos que los puertos allí van a empezar a cumplir un rol importante. Y también para el desarrollo de algunas actividades ganaderas, sobre todo, que no se están dando en algunas provincias por la provisión de alimentos, obviamente llevar cereales o forrajería desde la zona pampeana en camión hasta el sur es demasiado costoso, pero si ese transporte de alimentos lo pudiéramos para ganado, lo pudiéramos hacer por barco, bajaría seguramente los costos y podríamos tener, aunque sea una incipiente producción ganadera en el sur, sobre todo de bovinos y de ovinos, podríamos realmente mejorar una actividad que hoy es muy baja, muy escasa, y básicamente por el costo del alimento y por la falta de alimentos naturales, pero sí lo que sobra naturalmente es expedición para poder hacerlo. Hacia el norte estamos trabajando en los puertos de Comodoro Rivadavia, que tienen muy buen desarrollo, pero vinculado con el petróleo, y estamos tratando de trabajar el desarrollo del puerto de Rawson, donde vamos a hacer un dragado, para que la producción de sobre todo la pesca del langostino, que hoy se trabaja embarcado y que no se le agrega valor en tierra. Creemos que teniendo la posibilidad de que las embarcaciones puedan acceder al puerto, va a permitir el desarrollo de una industria importante como es la del langostino y obviamente agregarle valor, con lo cual eso es importante. Estamos trabajando en el puerto de Bahía Blanca para limpiar el acceso al puerto de Bahía Blanca, también entendiendo que es un puerto importante, lo mismo que el de Necochea. El de Mar del Plata estamos colaborando con las autoridades de Mar del Plata para el dragado, y pensando en un plan de reconversión de barcazas de pesca que tienen más de 45 años de antigüedad, esa flota, y con lo cual es bastante poco eficiente, y además con los riesgos permanentes que conlleva esa situación para quienes son sus trabajadores. Después, naturalmente, lo que tiene que ver con el sistema aeroportuario, creemos que buena parte de la recuperación de la industria aerocomercial va a estar dada en la posibilidad de ampliar también la carga en aviones. Y además hay productos específicos que, sobre todo en algunas zonas de Entre Ríos, en Tucumán, en el sur del país, que requieren de transporte de carga aéreo, y para eso tenemos que fortalecer también el sistema en ese sentido. Junto con eso estamos trabajando y ayudando a las provincias, o planificando con las provincias la inversión para los centros de transbordo multimodales de carga que nos permitan darle mayor eficiencia. Hay proyectado en la provincia de Tucumán, en Salta, en Catamarca, en La Pampa, y estamos trabajando con otras provincias para avanzar en ese sentido. Lo mismo para reforzar la producción de algunos puertos. En el caso de los Corrientes se está planificando un nuevo puerto y también estamos cooperando con el gobernador allí para que haga ese desarrollo. Y entendemos que, reitero lo que decía al principio, tanto el crecimiento fluvial de la carga en todo su longitud, el río Paraná y el río Uruguay son fundamentales en cada uno de sus distintos segmentos. En algunos casos, reitero, tienen que ver con el desarrollo y el sostenimiento de lo que ya está en pleno uso, como son los puertos del sur de Santa Fe, y de fomento de Santa Fe hacia el norte, que naturalmente tienen que incorporarse con distintos tipos de embarcaciones, pero también creyendo que se puede crecer muchísimo. En lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros, la verdad es que allí tenemos una situación crítica por la pandemia, no
el no poder viajar en los vuelos de cabotaje nos está impactando en la industria aerocomercial de manera muy fuerte. Tenemos proyectado un plan de inversiones para los distintos aeropuertos del país, en algunos casos en pistas, en otros casos en los accesos de los pasajeros, en casi todos, en las torres de control y en el equipamiento de las torres de control, porque hay un sistema de un equipamiento bastante perimido, bastante antiguo, que necesita de reinversión. Tenemos planificado una inversión de más de $100 millones en tecnología, en radarización, en redundancia de la radarización, porque hoy no hay una cobertura en ese sentido plena, en ver cómo se rediseña esa política, cómo se sostiene el inicio de nuevo de la confianza de los pasajeros. De todas maneras, estamos satisfechos porque ayer en el primer día de venta de ofertas de Aerolíneas Argentinas vendió más de 20.000 pasajes en un día, con lo cual la verdad, y el 90% son vuelos de cabotaje. Eso nos da la esperanza de que la gente está dispuesta a volar, y nos da la tranquilidad de que sabemos que los destinos turísticos sobre todo van a tener rápidamente la recuperación, y eso es algo positivo. Y lo que tiene que ver con pasajeros de larga distancia de transporte, estamos trabajando junto con las cámaras existentes para ver cómo volvemos a poder operar, siempre con las restricciones naturales que tenemos hoy de las posibilidades de conectividad entre las distintas provincias, entendiendo además que cada una de las provincias tiene restricciones, que tiene temores y que las autoridades preservan por sobre todas las cosas la salud de su población, y eso muchas veces está bien, pero atenta contra las posibilidades de conexión o interconexión entre distintas jurisdicciones, aun cuando sea Buenos Aires la que haya que excluir, inclusive entre provincias que no hay inconvenientes de circulación comunitaria del coronavirus, nos genera preocupación. Lo que tiene que ver con la política urbana de transporte de colectivos, estamos trabajando junto con el Congreso de la Nación. Parte del retraso tiene que ver con que en este momento está trabajando la Comisión de Presupuesto de Diputados de la Nación en la proyección del presupuesto vigente de este año, y allí obviamente que está planteado parte de los recursos que son necesarios para sostener el transporte de pasajeros, que naturalmente estamos tratando de modificar, pero también nos encontramos con muchos compromisos firmados por las gestiones anteriores, que naturalmente no son fáciles de desarmar y volver a plantear de un día para el otro, aun cuando hemos ido un poco más allá, sobre todo en el interior del país, y en 4 meses distribuimos lo que estaba previsto para todo el año, que eran 6.500 millones, de hecho ya llevamos distribuido 8.000 millones de pesos, aunque naturalmente entendemos que hay una situación muy crítica por caída de recaudación en todo el país que tenemos que tratar de subsanar. Quedo para las preguntas, he hecho un repaso rápido, no los quiero cansar. Me dice el chavo del circunvalar de Santa Fe. Bueno, eso, el circunvalar de Santa Fe, imaginé que me lo iban a preguntar después, por eso no lo planteé, pero bueno, ya que está, lo hablamos. La verdad es que la semana pasada tuvimos la reunión con CEMEC, que es el crédito chino que financia el proyecto de circunvalar. Está incorporado en la adenda 4 de ese proyecto, que estamos a días de firmarlo, antes del 30 de agosto. Vamos a estar firmando el convenio con la adenda 4 y la adenda 5 con el financiamiento chino. Son alrededor de 915 millones de dólares que incorporan toda la obra alrededor de Santa Fe. Naturalmente también incorpora la obra de la conexión de San Miguel de Tucumán con Las Cejas, las obras de Salta con Jujuy, completa, digamos, todo ese financiamiento, el desarrollo del Belgrano Norte, así que bueno, estamos muy contentos con eso. En eso están incorporadas todas las obras que incluyen toda la provincia de Santa Fe, así que bueno, estamos trabajando muy activamente para eso en el circunvalar, y bueno, el circunvalar está dentro de la adenda 4, que es más rápida que la adenda 5, y tiene un desembolso inmediato, con lo cual allí el único inconveniente que tenemos para despejar es el tema de las expropiaciones y demás, pero bueno, estamos trabajando con el gobernador para que rápidamente podamos tener liberada la traza y poder empezar a ejecutar la obra. Bueno, ministro, muchas gracias. Ahí hay un montón de consultas y preguntas, porque también hay de varias provincias. Con Abel habíamos empezado a armar un listado de inquietudes y de preguntas de la región.
algunas han sido contestadas o al menos han puesto en la agenda de cómo se está trabajando, ¿no? Principalmente el tema hidrovía, que es de vital importancia para nuestra provincia y fundamentalmente para todo lo comercial que es de la región de Santa Fe. Ahí hay una obra de infraestructura fuerte que ha quedado atrás, que es el puerto de Santa Fe, que es una demanda, digamos, de los santafesinos para saber si está dentro de los planes, y también en obras de infraestructura. Le decíamos a Abel de pedirle a usted, señor ministro, también por ahí algún enlace, alguna forma de seguir trabajando con el ministro de Obras Públicas y demás, en tema el puente, la conexión vial Santa Fe-Paraná, Santa Fe-Santo Tomé, la ruta 11, la ruta 34, que son vitales para el desarrollo del transporte de pasajeros y de carga en la región, y también muy necesarias como el ferrocarril para poder sacar la producción que necesitamos en el país, ¿no? Sí, claramente. Yo, digo, la verdad es, me hubiese gustado quedarnos con la opinión respecto de las vías de comunicación terrestre. Naturalmente nosotros tenemos el transporte de camiones bajo nuestra jurisdicción, pero no tenemos las carreteras, y entiendo que hay una necesidad conjunta de trabajo. De todas maneras estoy hablando con el ministro Cato Podis para poder tener opinión sobre el desarrollo, porque naturalmente nosotros entendemos que la opinión, obviamente, de los técnicos de vialidad y del ministro de Obras Públicas son prioritarios, pero nosotros creemos que también tiene que haber una priorización en relación con los flujos de transporte, digamos, ¿no? Y sobre todo en un momento en el que en la Argentina faltan recursos, la priorización tiene que estar dado por dónde se utiliza más cada una de las vías de comunicación y dónde tiene mayor capacidad de repago desde el punto de vista productivo. Por eso cuando me preguntan de los puertos, digo, nosotros la verdad que queremos desarrollar todos los puertos. Ahora hay un orden de prioridades que tiene que ver naturalmente con los volúmenes de carga que puede recibir cada puerto y la razonabilidad de repago que tiene las inversiones en cada puerto. Nosotros naturalmente que también respetamos la voluntad de cada uno de los gobernadores, y cada uno de los gobernadores priorizan en función de su lógica de desarrollo y de sus planes de desarrollo intraprovinciales, cuál puerto es donde ponen más énfasis. Y en ese sentido nosotros estamos para acompañar los desarrollos portuarios de las provincias, digamos, ¿no? Los puertos nacionales, la verdad que han quedado solamente el puerto de Buenos Aires con fuerte gerencia. El resto de los puertos son provinciales o privados, y nosotros acompañamos el desarrollo, reitero, de cada uno de los gobernadores. Naturalmente que el puerto de Santa Fe entendemos que es un puerto importante, pero que naturalmente es algo que tenemos que trabajar con el gobernador de Santa Fe. De todas maneras, la provincia de Santa Fe es la provincia que mayor cantidad de puertos tiene, la mayor cantidad de movimiento de carga tiene en granos. Tal vez es una provincia que tiene que crecer en volúmenes de contenedores cargados, pero nos parece que ese volumen de contenedores se va a dar en función del calado de la hidrovía, del tipo de embarcaciones que lleguen, y también en función de, obviamente, de las posibilidades de alimentación a través de los trenes, pero que tiene posibilidades naturalmente de crecimiento, las tiene el puerto de Santa Fe y todos los puertos hacia el norte de la ciudad de Santa Fe, pero que van de la mano, reitero, con el nuevo rediseño de la hidrovía. De Santa Fe hacia el sur tiene un contexto de funcionamiento solo, digamos. La verdad que es una zona donde la inversión privada ha sido importantísima, donde sigue siendo muy importante, donde creo que va a crecer el volumen de cargas de una manera muy importante, porque va a crecer la producción agropecuaria y agroindustrial, y naturalmente que la infraestructura que tienen ya los puertos privados, más lo que le estamos anexando con la inversión ferroviaria en la región, va a hacer que crezcan mucho. Así que en ese sentido creo que no hace falta mayor inversión. Sí, reitero, de Santa Fe al norte, y cuando hablo de Santa Fe al norte incluyo a Santa Fe en ese desarrollo, ¿no? Y con respecto a eso, porque tenemos algunas preguntas con el tema de la hidrovía Sociedad del Estado, ¿la hidrovía Sociedad del Estado va a ser la que va a ser responsable también del dragado? ¿O no. No, la hidrovía Sociedad del Estado va a ser básicamente la que diseñe el pliego de licitación, la que lleve a cabo el proceso licitatorio, y después va a ser el organismo de control del cumplimiento del contrato, digamos. Nosotros lo que observamos es que si bien hay una buena prestación del privado, porque la verdad es que aún en el proceso de bajante crítico que hemos tenido en este tiempo
en la hidrovía se ha podido sacar la carga, con dificultades a veces, pero se ha podido sacar la carga, pero la verdad es que también no existe un organismo de control. Nosotros creemos que tiene que haber un órgano de control, y además pretendemos que Hidrovía Sociedad del Estado no sea solamente, que se encargue solamente de la hidrovía del río Paraná, sino que trabaje sobre otros proyectos de dragado en distintos lugares del país. En algunos casos van a ser la hidrovía, en otros casos van a ser, reitero, como los dragados hacia la entrada del Río de la Plata, dragados a los puertos marítimos, que ya no es hidrovía, pero que al tener el requerimiento técnico, la capacitación técnica y la incorporación técnica funciona así, y además la representación de las provincias de la hidrovía sentadas allí para que haya un control estricto por parte de cada una de las provincias del cumplimiento del mantenimiento del dragado, que atienda de manera igualitaria los requerimientos de todas las provincias, digamos, ¿no? Y no que haya una mirada solamente centralista en ese sentido. Entonces va a tener un proceso de control del cumplimiento de la hidrovía hacia adelante. ¿Sí? No, con respecto a lo que decía el ministro y lo que sería la sociedad de hidrovía, la hemos pensado también desde el punto de vista de una cuestión estratégica que pueda ser dragados menores, dragados complementarios, o inclusive dragar por sí mismo si logramos capitalizarlo en algún momento, o llamar procesos licitatorios en lo que quede fuera de la próxima licitación de lo que sería la red troncal. Un poco esa es la idea estratégica que le queremos impulsar, y sobre todo con la participación de las provincias en función de lo que es el proyecto estratégico de la hidrovía para toda la región. Hay también, gracias, una preocupación importante respecto del transporte interjurisdiccional, transporte de pasajeros, y en nuestro caso particular somos una universidad regional que tiene muchos estudiantes que tienen que movilizarse en la provincia y de otras provincias, y la posibilidad de una vuelta a las aulas y demás depende también fuertemente de esas habilitaciones. Solo el 30% de nuestros estudiantes viven en el Gran Santa Fe, el resto viven del resto de la provincia, provincias limítrofes y en el resto del país. Y también una preocupación particular es la conexión de Santa Fe-Paraná, donde 30% de nuestros estudiantes hacen casi habitualmente esa conexión. El problema del transporte siempre ha sido un problema importante, las empresas de transporte público, porque no se alcanza a cumplir con los tiempos y las necesidades de las líneas que tenemos, y bueno, obviamente también con una preocupación mayor, porque gran parte de esa población que viaja habitualmente son estudiantes, y el boleto estudiantil también es una problemática y una necesidad a tener en cuenta en esa conectividad. Sí, respecto al boleto estudiantil, ahora veníamos trabajando con el ministro de Educación, con Nicolás Trota, respecto de tener la posibilidad de tener un boleto estudiantil nacional que cubriera estos aspectos. La mayoría de las provincias lo tienen o están en proceso de tenerlo dentro de sus provincias, pero naturalmente que las cuestiones interjurisdiccionales cambian, y entonces en ese caso hay que atenderlo. Naturalmente que lo que sucede con Santa Fe y Paraná sucede con Resistencia Corriente o con Neuquén y Chipoleti, digamos, no se da en muchas provincias esa cercanía entre dos jurisdicciones, pero de mucha relación diaria, cotidiana, y se puede enfocar en ese sentido. Lo que tiene que ver con la mayor conectividad, ustedes saben que venimos en un proceso de asimetría o de una situación bastante diferente del transporte público de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires respecto al interior, donde claramente en el interior hace falta la necesidad de recuperación de parque automotor, modernización, que va de la mano también de una política de inversiones y también de un sistema de compensaciones diferente. En este momento estamos en pleno debate de cómo va a ser ese sistema de compensaciones. El 60% del parque automotor de transporte de pasajeros está concentrado en el área metropolitana de Buenos Aires. Si bien hay una cantidad importante de habitantes concentrada acá, porque vive alrededor del 40% del país, pero el resto, del 40% restante, atiende todo el país, con las dispersiones que significa, digamos, ¿no? Naturalmente que, bueno, yo veo que hay algunos directores, secretarios de transporte de distintas provincias. Hay una característica diferente. En Buenos Aires el recorrido es de cortas distancias, o una gran cantidad de pasajeros por kilómetro, a diferencia del interior, donde es necesario cubrir recorridos con
una cantidad de kilómetros, de pasajeros por kilómetro muy inferior respecto de la Ciudad de Buenos Aires, con el costo obviamente correspondiente en eso, que es absolutamente distinto, y eso cambia las ecuaciones económicas de las empresas. Así que veníamos trabajando en el rediseño de eso, la verdad que estamos en un parate ahora que nos ha complicado bastante, y además, reitero, lo que dije al principio, no solamente era una situación que hasta este momento era solamente, o hasta ese momento previo a la pandemia, era una situación para hablar del transporte, hoy es una situación que se suman múltiples complicaciones para el Estado nacional de atender otras cuestiones, entonces el transporte pasa a ser una más de las tantas cuestiones que hay que resolver. Ayer estuve con el jefe de gabinete ministro hablando de este tema, bueno, tal vez haya una nueva readecuación de recursos hacia las provincias, y en eso se puede incluir el transporte como una manera para mejorarlo. En ese caso, el transporte interjurisdiccional que atiende Santa Fe, Paraná, es uno de los que hay que trabajar para mejorar, y naturalmente que está atado de la mano de las posibilidades de acompañamiento que pueda tener desde el Estado para poder desarrollarse, ¿no? Si no, entendemos que muchas veces el boleto estudiantil es necesario, imprescindible para el desarrollo de las personas, pero también la verdad que cuando uno mira el costo de un ticket en Argentina, de un boleto, es bastante difícil de poder cubrirlo integralmente, ¿no? Y si no está el Estado detrás, es prácticamente inviable que hoy se pueda llegar al valor real de ese ticket para un pasajero habitual, digamos, ¿no? Cuando es subsidiado es mucho más complejo todavía. Tenemos preguntas sobre también, en el caso del transporte público de colectivo en el interior del país, con el sistema de subsidio y compensaciones, y también preocupaciones de los transportistas de turismo y transportistas escolares, si van a estar incluidos en algún tipo de compensación o... Sí, respecto al interior, quiero hacer algunas aclaraciones. La verdad que he visto, bueno, usted en Santa Fe y en varias localidades, de hecho, hace un rato estaba hablando o tratando de intentar hablar con el intendente de Rosario, y la verdad que hay mucha conflictividad con muchas ciudades del interior respecto al transporte público. La verdad es que todos los gobernadores, en el año 2018, firmaron un convenio y un pacto fiscal nacional en el cual asumían responsabilidades, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que en esa asunción de responsabilidades, resignaron fondos de transporte y aprobaron un acuerdo fiscal, aprobaron el año pasado en el Congreso de la Nación un fondo fiduciario federal que era de 6.500 millones de pesos para todo el año 2018, mejor dicho fue el año anterior, en el 2018 para el 2019, y en el 2019 obviamente nosotros asumimos una prórroga de ese presupuesto. Esos 6.500 millones de pesos, reitero, nosotros lo pagamos durante los primeros 4 meses del año, pagamos un mes más de 1.500 millones, hoy están debatiendo y discutiendo si podemos ampliar ese fondo, y reitero, hay una discusión respecto de qué manera se va a sostener hacia adelante, y hay dentro de nuestro gobierno distintas miradas de cómo se sostiene en las provincias, si es a través de mayor grado de aumento de coparticipación, y dentro del aumento de coparticipación asumen las responsabilidades de transporte, o si sostenemos el transporte desde el órgano, desde el Ministerio de Transporte de la Nación, pero estamos en plena etapa de discusión. Pero quiero aclarar, digo, nosotros hemos transferido a la provincia en 4 meses los 6.500 millones de pesos que estaban previstos para todo el año. Naturalmente que hay una situación, entendemos, de caída de recaudación fenomenal por el COVID, solamente están recaudando el 10% o menos de lo que recaudaban habitualmente. Es cierto también que el interior había hecho un enorme esfuerzo respecto de tener un costo de ticket bastante más ajustado al costo real que en el área metropolitana, donde hay una fuerte componente de subsidios. Pero bueno, la verdad es que estamos trabajando en el rediseño de eso. Entiendo que hay una mirada desde el interior de una situación de injusticia, cosa que yo comparto en ese sentido. Hay mucha asimetría respecto de lo que sucede en Buenos Aires, pero eso no significa que hayamos abandonado, que no estemos mirando el interior. De hecho, estamos trabajando permanentemente, yo estoy trabajando permanentemente respecto de poder cumplir con llegar a triplicar ese monto durante este año. Esperemos poder llegar a cumplirlo, de los 6.500 llegar a los 18.000 millones. Seguramente vamos a garantizar como mínimo 13.000 millones para el corriente año, en eso estamos muy cerca de los próximos días tenerlo resuelto, y esperemos poder llegar al año integralmente, y después en los acuerdos que se están evaluando del nuevo proyecto, el nuevo proceso económico post pandemia, también surgirá el nuevo acuerdo federal respecto de
el transporte como tantas otras cuestiones que tiene que atender el Estado y cada uno de los estados provinciales, como es educación y tantas otras cuestiones. Escolares no planteaban. Perdón, escolares, los escolares también, digo, la verdad es que hay un planteo respecto a eso, yo los he hablado con muchos de ellos, la verdad es que me preocupa muchísimo la situación del transporte escolar. El transporte escolar está sin trabajar desde diciembre del año pasado, el sostenimiento de esa actividad es bastante crítica. Vengo trabajando mucho con la Comisión de Transporte, con las autoridades de la Comisión de Transporte, tanto con el diputado José Cano, con la diputada María Luján Rey, que se ha ocupado muchísimo del tema, con Facundo Moyano, que se ha ocupado del tema también. La verdad es que estamos buscando distintas alternativas. Hoy entiendo que hay una propuesta en el Congreso para incluir un artículo especial dentro de la prórroga del presupuesto del corriente año para poder crear un fondo de apoyo al transporte escolar, que también es un transporte ya ni siquiera provincial, es de carácter jurisdiccional local, no son autorizaciones y habilitaciones de carácter municipal, con lo cual desde el punto de vista del área del Ministerio de Transporte de la Nación tenemos dificultades para poder acompañar ese desembolso de fondos si no está dictada una ley nacional, porque no tenemos manera de intervenir en un transporte que es de carácter estrictamente de jurisdicción local, y por lo tanto no tenemos facultades para reasignar fondos nacionales para una partida local. De todas maneras, sí estamos tratando de generar con la Cámara existente de Transporte Escolar los vínculos para ver qué tipo de soluciones podemos darle a cada uno, porque hay empresas, hay muchos monotributistas, hay empresas de dos empresas o hay acuerdos de 2 unidades, y cada una puede tener un tipo de atención distinta. Algunos han entrado en ATP, a otros podemos entrar con los créditos a tasa cero, en otros ver el trabajo directamente de carácter casi social, porque la verdad es que a mí la verdad me ha tocado tener una videoconferencia con ellos y es impactante escuchar la situación que viven individualmente cada uno de ellos. Me ha dolido muchísimo. Me hubiese gustado tener respuestas antes de hoy, pero la verdad que ha sido bastante complejo, pero de todas maneras estamos trabajando de manera conjunta, reitero, con la Comisión de Transporte de Diputados de la Nación, y entiendo que vamos a poder estar encontrando una solución en estos días. Lo mismo que para el turismo, que es un poco más complejo, la situación del transporte de turismo es bastante más difícil de poder encuadrar. Sí estamos trabajando con algunas cuestiones que tienen que ver con diferimiento de pagos y demás, de licencias, y en ese sentido, bueno, creo que Abel puede aportar o agregar algo más al respecto. Sí, primero con respecto al tema vinculado a escolares, como decía el ministro, no corresponde a nuestra área ni somos competentes, pero de todas maneras estamos articulando de qué manera podemos ayudar. No podemos ayudar desde el punto de vista económico, pero podemos darle otras herramientas que le pueda facilitar encontrar algún camino para mejorar la situación. Para eso hemos puesto a alguna gente a trabajar con una casilla de mail puntualmente, donde nos pueden preguntar sobre ciertas cuestiones vinculadas a los préstamos, vinculadas al IFE, vinculadas con ATP, vinculadas con el tema de permisos, articular con provincias temas de multa, etc. Es decir, lo que nos ofrecemos en eso es ser, más allá de la colaboración que estamos haciendo con la Cámara en un proyecto que está avanzando para hacer un fondo económico desde el punto de vista de cubrir esto, nosotros queremos articular soluciones, ser facilitadores. Con respecto al tema de turismo y lo que sería turismo y oferta libre, estamos viendo el tema de ciertos vencimientos y de prórroga de esos vencimientos que serían vinculados fundamentalmente a cuestiones de permiso. Eso en los próximos días podemos tener algo, también estamos trabajando de eso específicamente dentro del ámbito de nuestro ministerio. Y otra cosa que veía alguien, si me tomo el atrevimiento, ministro, de estudiantes fuera del ámbito de la ciudad de Santa Fe que quisieran regresar, les digo, bueno, ahí tenemos un problema del transporte interjurisdiccional, que más allá de que esté vedado, diríamos, por las decisiones nacionales, también hay un problema de las disposiciones provinciales. Yo lo que les digo a esto, lo que les recomiendo, que podríamos utilizar un mecanismo, si es indispensable el regreso, que creo que lo va a hacer,
es hasta que se decida la vuelta del transporte interjurisdiccional, con los protocolos correspondientes, con todo lo que nos va a llevar y que avance la situación sanitaria en cada provincia, podemos utilizar el volver a casa, que diríamos manera de articular con la provincia de autorización, de que estudiantes que puedan ir regresando, y en eso podemos, bueno, la provincia trabaja mucho con nosotros, la provincia de Santa Fe, en ese sentido, con repatriación y con muchos personas que del interior del país han regresado, podemos articular en forma conjunta y ayudarlo en esto. En eso es un tema de colaboración que lo podemos hacer. Ahí también involucra a estudiantes que están en el extranjero, que tienen que volver al país finalizado el semestre de estudios, y que una vez... Quique, en ese sentido, en aquellos lugares que hay vuelos de aerolíneas, solamente nos tienen que decir, nosotros les gestionamos la posibilidad de que puedan volver, eso no hay... Lo que quería agregar a eso, sí, efectivamente, pero además de aerolíneas, la verdad que hoy hay un esquema, hay un cronograma de vuelos, sobre todo en Europa y Estados Unidos, permanente, digo, son especiales los vuelos, pero hay un cronograma que nos permite llegar hasta, en este caso, hasta el 1 de de septiembre, ya establecido todas las frecuencias de vuelo que hay de cada una de los distintos orígenes, con lo cual podemos tranquilamente comunicarles a todos cuáles son las conexiones que pueden hacer para retornar, digamos, ¿no? Hay proyectado más de 30 vuelos para este mes, así que en ese sentido, tanto de Europa como de Estados Unidos, hay mucha conectividad. Naturalmente no con el resto del mundo, donde tenemos más dificultades, porque obviamente, por un lado por el volumen de pasajeros, pero por otro lado básicamente por el desarrollo de la pandemia nos impide tener conectividad, pero sí desde Europa y Estados Unidos hay vuelos programados para durante todo el mes, con lo cual de distintas compañías, con lo cual podemos articularlo tranquilamente. Ahí, perdón, porque voy siguiendo algunas de las preguntas que dicen sobre el volver a casa. Lo que podemos, avanzo un poco en esto, que creo que puede ser una preocupación y algo que le puede servir a ustedes. Se pueden articular con la universidad, y veo que están también los compañeros de la Federación Universitaria, articular grupo de estudiantes que vengan de lugares puntuales, y podemos nosotros ayudarlos, inclusive hasta con el mismo transporte de colectivo que lo lleve. Eso sí, sería una tarea que tendríamos que articular. Con mucho gusto. Digo, yo voy leyendo las películas, le quiero... Las preguntas. Perdón, las películas, sí, como una película. ¿No? A Juan Barleta, respecto a la micromovilidad, que es un tema que naturalmente nos preocupa y mucho, sobre todo en la pospandemia, creemos que la micromovilidad va a ser una de las formas de sustitución del transporte público, debe ser una sustitución del transporte público, pero además ambientalmente, ¿correcto? De hecho, nosotros estamos trabajando en un plan de articulación con todas las universidades a las cuales pensamos llegar con bicicletas por parte del Ministerio para que, para que los estudiantes cambien y creemos que son un factor cultural importante de cambio a los estudiantes en primer caso. También estamos trabajando con las principales ciudades en el desarrollo de bicisendas y demás, y de proyección en ese sentido, para la micromovilidad, no solamente bicicleta, la verdad que también pensamos en la micromovilidad eléctrica, básicamente de monopatines y motos eléctricas, que nos parece que son adecuadas desde el punto de vista ambiental, pero reitero también desde el punto de vista ambiental son deseables, así que estamos trabajando en ese sentido. También veo varias preguntas de distintos secretarios de transportes, muy preocupados por la resolución del interior, y creo que fui claro respecto de que estamos trabajando, que hemos pagado 6.500 millones de pesos, que vamos a seguir pagando, y que cada uno de esos gobernadores, en muchos casos, han firmado convenios con la gestión anterior respecto de cuáles eran los fondos que iban a recibir. Por lo tanto, digo, en ese sentido, nosotros estamos trabajando para agregar valor respecto de lo que se distribuyó los primeros 4 meses, estamos trabajando en ese sentido, y vamos a tratar de resolverlo en los próximos días. El presidente tiene toda la voluntad para resolverlo en estos días. Nosotros también lo tenemos, hemos dictado una resolución, de hecho, hemos estado trabajando en ese sentido, pero reitero, también hay una situación de crisis nacional, donde estamos pagando miles de millones de pesos en ATP, en subsidios, en distintas cuestiones que, la verdad, el Estado es uno solo y los recursos son de todos. Entonces, la verdad que cuesta bastante, y reitero, muchas provincias han recibido importante cantidad de recursos en materia de ATNs, que podrían también sostener el transporte público de pasajeros, digamos, ¿no? Hay una distribución de más de 60.000 millones de pesos a las provincias
en ese sentido que fueron de manera extraordinaria, obviamente que tienen que ver en muchos casos con la caída de recaudación que han tenido, pero también hay a veces la mirada de atender, o no la mirada, hay algunas priorizaciones que hacen los gobernadores en la cual no entra el transporte público. La verdad que nosotros tratamos de atender a todos las provincias, pero también le pedimos a cada uno de los gobiernos provinciales que atiendan también la situación del transporte, porque también el transporte es prioritario. Y hay como una desagregación muchas veces del transporte urbano de pasajeros, que corresponde a las ciudades, con las articulaciones, las necesidades de las provincias, que no necesariamente van alineados. En muchas provincias sí, en otras no. Pero les pido, por favor, que tengan paciencia. Estamos trabajando, hemos firmado convenios con todos para poder avanzar en ese sentido. Hemos pagado el primer mes inclusive. Hoy estamos trabajando para tener los recursos de este mes, que seguramente van a estar disponibles la semana que viene, y el resto van a estar recibiéndolo seguramente durante el mes de agosto. Sabemos de los tiempos, les dejo dos inquietudes últimas. Una tiene que ver con delegaciones de la CNRT, de San Luis, de Paraná, que están algunas por abrir, otras que están cerradas, y creo que esta es una preocupación general de todos para asegurar la seguridad vial. Y otra pregunta también que quedó es respecto de la participación público-privada que estaba del gobierno anterior y que, por ejemplo, la conexión vial Santa Fe-Paraná dependía de algún tipo de esas posibilidades. Más allá de cómo seas, hay preguntas, obviamente, desde el puente que se había pactado en su momento hasta ferrocarril o subte. Seguramente podrán, siguiendo el chat, ver que hay propuestas muchísimas y muchísimas intenciones de querer resolver la situación. Así que, por favor, si esos dos últimos comentarios antes de poder. Sí, yo la verdad lamento no poder hablar más sobre temas viales. La verdad que es de otro ministerio, no me compete. Digo, yo me estoy intrometiendo en cuestiones que no son propias. Yo no puedo tomar definiciones por el ministro Catopodis. Y sí entiendo que hay una situación crítica con las PPP, básicamente porque es en un contexto de financiamiento que estaban apalancadas esas obras en financiamiento internacional, con obviamente el cierre de las posibilidades de financiamiento internacional. Eso ha entrado en una situación bastante más crítica que lo que se pensaba desarrollar. Hoy, la verdad, entiendo que la mayoría de los proyectos de esa característica están en un punto bastante difícil de que puedan avanzar. Me parece que de aquí en adelante hay que rediseñar todo el plan de inversiones en ese sentido de PPP y será naturalmente el Estado el que tenga que llevarlos adelante. Todas las obras planteadas, naturalmente que a través de los PPP eran obras importantes, son obras importantes, tanto las de Santa Fe como las del resto del país, y entran dentro de las generales, de las necesidades generales que vamos a avanzar. Sé que el ministro Catopodis está trabajando muy activamente en eso, pero no es de fácil resolución los contratos y convenios firmados porque había garantías, términos que no se han podido cumplir ya en plazos y demás. Bueno, eso es bastante dificultoso de poderlo resolver de manera inmediata. Bueno, quería agradecerle públicamente la predisposición que tuvo para estar con nosotros hoy, disponer de su agenda para poder atendernos y claramente, además de poner la capacidad técnica de la universidad y la voluntad clara para trabajar en políticas públicas que tiene esta Universidad Nacional del Litoral, ofrecernos como espacio de articulación y diálogo con el sector socioproductivo de la región y poder tenerlo cada par de meses, por lo menos. En algún momento invitarlos a Santa Fe también, invitarlos a nuestra universidad, esperemos que prontamente podamos recibirlos personalmente, pero creo que hay muchísimas inquietudes en la región, tenemos mucho para trabajar y nos gustaría estar cerca y trabajar también en acercar propuestas y trabajar en las políticas públicas. Yo, el agradecido soy yo, creo que hay muchas cosas para que hagamos juntos. De hecho, seguramente vamos a estar firmando convenios con ustedes. Necesitamos el aporte de ustedes en materia del desarrollo de la futura hidrovía, el conocimiento, el desarrollo que tiene la universidad, además por obviamente las cuestiones de incumbencia directa sobre el río Paraná, hacen que para nosotros sea imprescindible contar con el trabajo de ustedes, así que vamos a estar conectados. Les quiero agradecer la posibilidad de conectarnos no solamente con Santa Fe, sino con gente de muchos lugares de distintas provincias. A muchos los veo, los conozco, agradecido que nos sigan de todos lados. Sé de las preocupaciones múltiples que hay en cada región del país por el impacto del transporte, reitero, en todos los sentidos,
Para nosotros, naturalmente que es importante tener un plan de inversión. El plan de inversión que estamos tratando de llevar adelante es de 10.000 millones de dólares en toda la Argentina, con lo cual creemos que si efectivamente podemos poner en marcha eso, dentro de 4 o 5 años la Argentina va a tener una infraestructura absolutamente distinta en todo sentido, que va a permitir darle competitividad a todas las regiones y mejora de calidad de vida a las personas, porque obviamente para mí el transporte es mejora de calidad de vida cuando es un transporte hecho seguro, en menor tiempo, por lo tanto creo que es importante. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, veo mucha gente conocida en distintos lugares, hay un juninense tocayo mío también ahí, así que un saludo para Mario, es un amigo de hace muchos años también. Siempre me encuentro con gente de mi ciudad en todos lados, permítanme, pero bueno, siempre nos sale la cosa del territorio local. Y les agradezco nuevamente a todos ustedes, un abrazo enorme a mucha gente conocida, a muchos funcionarios de muchas provincias que sé que le ponen, y por eso la pasión y la preocupación respecto del transporte de pasajeros, porque sé que son los que están poniendo la cara y luchando con los transportistas de cada provincia para poder dar respuesta y no siempre tienen las respuestas adecuadas, pero la verdad que no es que nosotros no entendamos esa situación. Ustedes saben, yo he estado al frente de un ejecutivo local, con lo cual sé las dificultades que a veces significa dar respuesta, pero naturalmente que las respuestas no solamente las damos desde un ministerio, sino que somos un gobierno integralmente, y que reitero, tampoco es porque haya mala fe de la jefatura de gabinete de ministro o del Ministerio de Economía, sino simplemente que a veces es difícil partir un billete en 100 pedazos y poder llegar a todos lados con eso. Entonces, la verdad que estamos en un momento excepcional, donde naturalmente desde el Estado hemos decidido y el presidente ha decidido priorizar la salud, la vida por sobre todas las cosas, naturalmente que después el trabajo y la producción, pero en ese orden de prioridades es donde ponemos el esfuerzo, y donde se ha alargado un tiempo enorme esta situación crítica que todos pensábamos que iba a ser menor. Esperemos que efectivamente la podamos pasar, y la podamos pasar realmente con todos pudiendo hablar, ¿no? Yo siempre digo que hay muchos enfermos que estamos viviendo, que se habla mucho del COVID, y se habla naturalmente de la cuarentena en muchos lugares. La realidad será cuántas personas habremos logrado estar en pie, trabajando, sanos, para poder poner de nuevo la Argentina en marcha a corto plazo. Así que es una tarea en conjunto y colectiva entre todos los actores, de todos los sectores políticos. También veo conectada gente de todos los grupos políticos, eso me da satisfacción. Creo que es un tiempo de pluralidad, de diálogo entre todos, y este tipo de conferencias nos permiten ese diálogo. Así que yo quiero agradecerle profundamente, rector, ese diálogo que nos ha posibilitado hoy con todos, tan federal, tan amplio y tan plural. Así que muchísimas gracias, y a disposición de ustedes para cuando gusten volver a tener una conferencia de estas características. Bueno, muchas gracias, y gracias a todos por estar presentes. Gracias.